de Análisis de la Conducta. Es profesor e investigador titular del Centro de Estudios e Investigaciones de Comportamiento en la Universidad de Guadalajara. Es coordinador de la maestría y doctorado en Ciencia del Comportamiento con orientación de Análisis de la Conducta, editor general de la revista Journal of Behavioral Health and Social, y su línea de investigación es la modulación lingüística lógicos y de interacción implicados en el comportamiento animal en condiciones de libertad y cautiverio. No sé si puede explicar todo, su hoja de vida perfecto. En términos generales. Muchísimas gracias por tenerlo el día de hoy. Bueno, se le da el pase. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias, Aldo, por la invitación. Una presión, fui coordinador del posgrado del 2014-2017. Actualmente es el doctor Cristiano Valerio. Les agradezco mucho la invitación y pues su presencia en esta ponencia. Cuando me invitó Aldo a platicar era, bueno, ¿sobre qué platicamos? En este primer punto les voy a platicar algo que es, digamos que, una de las líneas de investigación muy querida para mí. Ya tengo tiempo trabajando en ello. Y el viernes presento nuevamente. Ahí voy a hablarles algo que estamos desarrollando en general en el CEIC. No es es algo que estamos varios de los profesores trabajando en ello. Ahorita les comparto listo, sí están viendo, ¿cierto? Sí, sí estamos viendo. Muy bien. El día de hoy voy a platicarles básicamente de la cuestión de las instrucciones y la retroalimentación, pero en un sentido general de la modulación lingüística del comportamiento humano, en este caso sería del comportamiento en general. Perdón, antes de iniciar, yo sé que tengo un cierto tiempo, pero me gustaría si en algún momento tienen, para hacerlo un poco más interactivo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor me la hagan si gustan en el mismo momento, y si no, bueno, las dejamos al final. Por cuestiones de la presentación, yo no los veo a todos, así que sí les pediría que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en el momento, por favor, no sé, abra su micrófono y me interrumpan. No hay ningún problema, al contrario, se los agradecería para hacerlo un poco más dinámico. Ok. Bueno, aquí digo desde nuestro punto de vista, y nuestro punto de vista como analistas de la conducta en general. Suponemos que el comportamiento implica el establecimiento de relaciones recíprocas entre el individuo y el ambiente. ¿Ok? Y esto es un aspecto bien importante. Es decir, cuando nosotros hablamos del comportamiento, no estamos hablando solo de la actividad del individuo, de la actividad en el vacío. Hablamos de la actividad en situación. Entonces, para hablar del comportamiento, lo describimos en la situación en la que se da. Y esa explicación, ese análisis, implicaría esas relaciones entre lo que hace el individuo y lo que pasa en el ambiente, siendo el individuo también parte de su ambiente. Estas relaciones se ven afectadas en términos de, pueden decirlo si quieren, facilitadas, moduladas, interferidas, por diversos factores, presentes tanto en la situación inmediata como en la historia interactiva del individuo. En el caso particular de los humanos, una variable que es fundamental es el lenguaje, dada la característica convencional que enmarca sus interacciones. Y esto lo podemos ver desde diferentes perspectivas, no solamente en el análisis de la conducta, y no particularmente, por ejemplo, como se suele de hacer,
no solamente también en la parte interconductual, si quieren cantoriana, si quieren ribesiana. En prácticamente todas las posturas psicológicas hay al menos un cierto interés respecto de la importancia que tienen estas cuestiones convencionales. A veces se habla de cultura, a veces se habla de sociedad, pero en general se habla de esta característica convencional que enmarca todas las interacciones humanas. Y en este sentido, este aspecto convencional tiene como base el lenguaje. Y el lenguaje, no solo como medio convencional, si quieren en términos de Ribes y o de Cantor, como medio de contacto, sino también como sistema reactivo. Y aquí, siguiendo un poco a Wittgenstein, se puede hablar del lenguaje en diferentes sentidos. Y eso a veces, mención aparte, trae ciertas dificultades cuando tratamos de estudiar el lenguaje, porque a veces lo tratamos de estudiar como herramienta, a veces lo tratamos de estudiar como medio y a veces lo tratamos de estudiar como forma de vida. Y esas diferentes maneras generalmente no las especificamos y eso nos trae, digamos, dificultades. ¿Okay? Cuando hablamos del lenguaje, al estudiar el lenguaje, en el análisis de la conducta hay diferentes fenómenos que suelen estudiarse, diferentes maneras que suelen estudiarse, entre los cuales encontramos la regulación verbal. Esta regulación verbal, evidentemente, haciendo un análisis, no es un término, de hecho, que se utiliza mucho en el análisis de la conducta, es un término que se utiliza en psicología en general. Piaget hablaba de esta regulación verbal, Vygotsky hablaba de esta regulación verbal. ¿En qué términos? En términos de cómo el lenguaje controlaba, en cierto sentido, regulaba la actividad humana. Lo que se ha dicho, la actividad no verbal. Con sus diferencias, Piaget, Vygotsky, pero sugerían que había este proceso de regulación, que era un proceso además que se aprendía en la ontogenia y gracias a la integración social del humano. ¿Sí? A partir de esta noción de regulación verbal, en análisis de la conducta se desarrolla a partir de los trabajos de Risley Hart, por ejemplo, en el 68, todo un área que se le llama correspondencia decir-hacer. No entraré mucho en ello, pero en esa área parte de lo que se busca es justamente cómo lo que se dice puede controlar lo que se hace. Es decir, esa regulación verbal, cómo el lenguaje controla la actividad del ser humano. Otra manera de estudiar el aspecto del lenguaje, desde un punto de vista más interconductual, es el que se ha dado a llamar modos lingüísticos, es decir, en términos de las formas, las maneras en que el lenguaje aparece, el lenguaje en cuanto, digámoslo así, en sistema reactivo, ¿sí? Y entonces tenemos pares de modos lingüísticos, 3 pares complementarios de modos lingüísticos, tenemos modos reactivos y modos activos en cuanto a la forma en que aparecen, es decir, en términos de observar, señalar, escribir, hablar, escribir, o en términos de escuchar bueno, creo que son todos, no los dije en el orden, pero creo que son todos, ¿sí? Un aspecto importante que se ha estudiado respecto de esta cuestión de cómo afecta, cómo modula el comportamiento, el lenguaje, el comportamiento, cómo participa el lenguaje, tiene que ver con la relación que propone en su momento Skinner respecto de la diferencia entre aquella conducta que es gobernada por reglas y aquella conducta que es moldeada por las contingencias. Básicamente lo que sugiere Skinner es que
hay conducta que es directamente afectada, modulada por las contingencias de reforzamiento, por las consecuencias. Mientras que hay conducta que no es necesario para el individuo exponerse a estas consecuencias para que su conducta sea modificada. Y esta conducta gobernada por reglas, entonces, dado el esquema operante, tendríamos la conducta, que es la R, que es controlada por las consecuencias, moldeada por las contingencias, o por un antecedente, que sería la otra opción lógica, que sería por el estímulo discriminativo. En este caso particular no es cualquier estímulo discriminativo, es un estímulo discriminativo con características verbales. Y eso implicaría esa conducta gobernada por reglas. La idea de Skinner es que justamente esa conducta gobernada por reglas es la que nos da, si no ventajas, hay ciertas ventajas evolutivas que nos da, que son diferencias evolutivas respecto de otras especies, en tanto que nos permite enfrentar situaciones sin enfrentarlas, sin exponernos a las consecuencias, lo que es en muchas ocasiones bastante útil. Por ejemplo, si yo a cualquiera de ustedes les dijera, no se los voy a decir, no lo hagan, pero si les dijera, por favor, con 2 dedos vayan y toquen, no sé cómo se dice en Perú, pero bueno, el enchufe, donde toman la electricidad, donde se toma la electricidad. ¿Cómo se llama eso en Perú? ¿Cómo le llamarían? También le Está bien dicho enchufe. Toma corriente o enchufe también. Perfecto, el toma corriente, el enchufe. Si yo les digo a alguien, por favor, con los 2 dedos, toquen el toma corriente. ¿Cuántos de ustedes, muchos de ustedes probablemente no lo harían? De hecho, me mirarían con cara de ¿por qué lo voy a hacer? Y quizá nunca han enfrentado la situación de tocar el enchufe. Nunca han visto a alguien que toque el enchufe, pero no lo harían probablemente porque alguien les dijo en algún momento de su vida que no deben tocar el tomacorriente con los dedos. Siendo sinceros, a menos que haya un corto, si ustedes ponen los 2 dedos en el enchufe, sus dedos no entran. Y generalmente los tomacorrientes están recubiertos de cerámica y eso los hace, no permiten el paso de corriente. Lo peligroso es si yo les pidiera un pasador de estos que utilizan las mujeres u hombres para agarrarse el cabello, que le quiten las gomitas y lo metan, ahí sí puede ser peligroso. Es decir, no son los dedos, es algún objeto metálico con lo que hagan contacto. Pero esto, ¿qué implica? Que muchas veces, gracias al lenguaje, podemos nosotros aprender a hacer cosas o no hacer sin necesidad de experimentar las consecuencias de ese hacer o de ese no hacer. Y muchas veces además lo podemos aprender de manera más rápida. Y esa es parte de las ventajas que sugería Skinner de la conducta gobernada por reglas, respecto de aquella conducta que es moldeada por las contingencias. En ese sentido, la conducta gobernada por reglas tiene que ver con conducta que es controlada por un antecedente verbal, a diferencia de la otra conducta que es controlada por las consecuencias. Al menos así se planteaba en un inicio. Estas reglas se sugería, Skinner sugería que, por tanto, las reglas eran un estímulo discriminativo. Hubo autores posteriores que, haciendo el análisis, decían que, bueno, esto no era muy preciso, porque una regla, en tanto regla, no cumplía las características que definían a un estímulo discriminativo. Y entonces hubo autores que sugerían que las reglas, el mecanismo tenía que ver con un estímulo que alteraba la función, o bien que la regla era un estímulo en términos de que era una operación de establecimiento, en términos motivacionales, digámoslo así.
Pero hubo otros autores que incluso sugerían que la cuestión de la regla no era un control, no era una fuente de control distinta. Es decir, no es que hubiera reglas y consecuencias, sino que la regla formaba parte de las consecuencias. Es decir, si nosotros suponemos que es un estímulo discriminativo es discriminativo en tanto está asociado con las consecuencias. De lo contrario, no es discriminativo, no funge como discriminativo. Entonces, las consecuencias siguen siendo fundamentales. Estos autores, Baron, Galicio, por ejemplo, empezaron a hablar de instrucciones más que de reglas. Y de instrucciones en un sentido de hablar de algo que se le presentaba al individuo antes de, particular a una situación, que era un caso de conducta moldeada por las contingencias, pero con una peculiaridad que tenía que ver con esa cuestión verbal, con un estímulo verbal como discriminativo. A partir de eso, entonces se empezó a algunos autores, ustedes pueden revisar la literatura, y algunos autores que reglas e instrucciones para algunos autores son casi que sinónimos. Hay otros autores que sí hacen la diferencia. Aquí partiremos del supuesto de que sí hay diferencia. Y diferencia al menos en tres sentidos, en tres aspectos. Uno, en el momento en que se presentan. Dos, la fuente, el origen. Y tres, la función. En el momento puede ser antes de enfrentar la situación o después de enfrentar la situación. La fuente puede ser el sujeto, el mismo individuo, plantearlo, o que otro individuo lo plantee. Y la función tiene que ver con la reducción en términos del rango de respuestas o en términos de la abstracción. La abstracción en términos de la identificación de aquellos elementos relevantes. En ese sentido se hablaría de abstracción. En este caso, entonces, cuando hablamos de instrucciones, estamos hablando de algo que se nos dice que es previo a la situación. Generalmente no hablamos de instrucciones después de que enfrentamos la situación. Las instrucciones son previas. La fuente puede ser uno mismo u otra persona, y la función de una instrucción es reducir el rango de respuestas, es decir, permitir que el individuo que va a enfrentar la situación se ajuste más rápidamente a los criterios de esa situación. Esa es la idea de las instrucciones. Mientras que las reglas serían posteriores. Es decir, en este sentido, en las reglas la fuente solamente es el propio individuo que enfrentó la situación. Ya sea que lo haya vivido directamente o lo haya visto en otro, pero de cualquier forma enfrentando la situación. Y la función de la regla es identificar aquellos elementos que se consideraron relevantes al haber enfrentado la situación. Entonces tenemos instrucciones por un lado y reglas por otro lado. Pero ambos son funciones del estímulo. Y aquí me voy a meter un poquito rápidamente con aspectos de cómo somos los analistas de la conducta. En términos muy generales, ¿sí? Todos los analistas de la conducta suponemos, partimos del supuesto, a veces lo olvidamos, pero partimos del supuesto de que ningún evento tiene ninguna función por sí mismo, ¿sí? La función se adquiere. Desde Skinner, aunque hablemos de reforzamientos primarios, hablar de reforzamiento es una función que tiene que ver con el efecto en la conducta, ¿sí? No hay ningún estímulo que per se sea reforzante. Depende de la situación en la que se presenta y, sobre todo, de los efectos en la conducta. Un mismo evento puede ser, dada cierta situación,
aversivo o reforzante. ¿De qué dependerá? De si la conducta se mantiene o sube, o si la conducta disminuye o se elimina. En ese mismo sentido, no hay tales cosas como instrucciones o como reglas, sino que son cosas, le diremos así, eventos que adquieren una función como instrucción o una función como regla. ¿Por qué pongo esto de pragmatista, utilitarista, empirista, funcionalista? Bueno, por las características que tiene. Para un pragmatista, en términos más filosóficos, más genéricos, está ligado con los funcionalistas en términos de que lo verdadero es lo que sirve. Y mientras sirva es verdadero, pero cuando no sirve, se elimina. ¿Sí? Ese es el criterio de verdad que tendría un utilitarista. El criterio de verdad que tiene un empirista tiene que ver con la cuestión de el conocimiento solo a través de los sentidos, pero no hay verdades absolutas, se tiene que comprobar, etcétera, y los funcionalistas tienen que ver con función. En general, con todas estas cuestiones, nosotros como analistas de la conducta supondríamos entonces que las funciones que tienen los eventos que nos interesan son adquiridas. Se estructuran la función. Ningún evento por sí mismo lo tienen. Es decir, si a nosotros nos dan un escrito, ese escrito no es por sí mismo una instrucción. Es una instrucción hasta que cumple cierta función. Y será una instrucción mientras cumpla esa función. ¿Ok? ¿Cuál es la función? Cuando hablamos de instrucción implica con algo que se nos dice previo. Claro, que se nos dice en cualquier modalidad lingüística, previo a enfrentar la situación. El efecto en la conducta se ha sugerido que es principalmente la facilitación de la adquisición de una conducta nueva. ¿Por qué? Porque se reduce el rango posible de respuestas en la situación y esa reducción, no suele decirse, pero esa reducción debe ir en correspondencia con lo descrito en la que sería instrucción, esa descripción que funcionará como instrucción. Es decir, nosotros, no sé en Perú, pero en México suele utilizarse mucho, sobre todo bueno, a mí me pasaba con mi abuela, ¿sí? Supongo que es muy común con las abuelas o las mamás, que me decían, imaginen ustedes que están sentados tranquilamente y me decía, hijo, pásame por favor el DC de la DESA que se encuentra allá. ¿Sí? Me está pidiendo algo. Me está pidiendo el DC, esa cosa, de la DESA que pertenece a X otra cosa y que se encuentra en algún lugar que no es aquí, que es allá. ¿Ok? Y muchas veces esto lo decía cuando estaba tejiendo y sin voltearme a ver y ni voltear a ver nada. Eso reduce el rango de respuestas que yo tengo para dar. Probablemente sí, si lo comparamos con que me dijera, hijo, pásame eso. O sea, ya ni siquiera es el S de la esa que se encuentra allá, sino pásame eso, sin voltearme a ver. Claro, eso reduciría el rango menos que si me dice, pásame por favor la aguja grande de color rosa que se encuentra en el tercer cajón del librero XYZ. Eso va a reducir aún más el rango de respuesta. En los tres se puede reducir, pero de manera distinta. Siempre y cuando, y eso será una instrucción, siempre y cuando mi comportamiento y la reducción y lo que hago se relacione con eso que me están pidiendo. Alguien me puede decir, cuando pase tal cosa, tienes que hacer esto. ¿Y eso es una instrucción? Pues si no la sigo y no lo hago, pues no, para mí no fue una instrucción. Fue algo que me dijeron.
Es lo que suele pasar. Por ejemplo, se nos suele acusar a los hombres muchas veces con justa razón de que cuando compramos un objeto nuevo y viene la hoja de instrucciones, lo primero que hacemos es desechar la hoja de instrucciones y empezar a armar. Esas instrucciones son instrucciones. Desde este punto de vista no lo serían. Simplemente es algo que está escrito, pero que no funciona, que no fungen como instrucciones, porque yo no hago contacto y mi comportamiento no se reduce el rango de respuestas en la relación como se prescribe, se describe ahí. Otro posible efecto de la conducta que se ha sugerido, diferentes autores se han sugerido, es que cuando la conducta está bajo el control de las instrucciones, suele haber una insensibilidad a las contingencias de reforzamiento programadas. Es decir, muchas veces se sigue la instrucción a pesar de que lo que se hace recibe una y otra vez consecuencias que podrían ser denotadas como aversivas, inconvenientes, etc. Es decir, nos dicen, haz esto, lo hacemos y lo hacemos como nos lo dijeron y obtenemos una X, un tache. Y lo volvemos a hacer y nos tenemos otro tache. Y lo volvemos a hacer y nos dicen está mal. Y lo seguimos haciendo, ¿por qué? Porque así nos los dijeron. Se supone que en ese sentido, un buen control instruccional implica generalmente esta insensibilidad a las contingencias. Entonces, cuando hablamos que algo que se nos dice, que una descripción adquiere función instruccional, es porque sobre todo vemos el rango, la reducción del rango de respuesta. Y a veces podemos ver esa insensibilidad. Desde un punto de vista, y esto lo pueden ver aquí, es parte de lo que ya vieron en su materia, desde un punto de vista interconductual, hablamos de una función estímulo-respuesta. Siempre vemos en este sentido de una interacción recíproca, una relación recíproca entre lo que hace el individuo y lo que pasa en el ambiente. ¿Sí? Y así describimos. En este sentido podemos describir esta función instruccional. Es decir, hay cosas que pasan en el ambiente, hay eventos, descripciones que nos dicen, que vemos, que leemos, que escuchamos, ya sea que nos digamos nosotros mismos o que nos digan otros. Y hay cosas que hacemos. Cuando las cosas que hacemos se relacionan con aquello que se nos dijo o nos dijimos, en el sentido que ya habíamos descrito, entonces podríamos hablar que se estableció esta función estímulo-respuesta, es decir, que se estableció esta función instruccional. ¿Qué cosas participan? ¿Qué cosas se han estudiado? Algunas de las cosas que se han estudiado respecto de factores que facilitan, que participan en esta estructuración de función instruccional, tienen que ver con aspectos que se relacionan con este estímulo antecedente verbal, es decir, con la descripción, factores que están relacionados con las consecuencias programadas posterior a la respuesta del individuo, es decir, la retroalimentación, y también factores relacionados con la situación en la que se encuentra el sujeto, es decir, la tarea experimental. Respecto de la descripción, algunos de los factores que se han estudiado que son relevantes es la especificidad y la precisión de la descripción. Es decir, mientras más específico y más precisa sea la descripción respecto de lo que vamos a enfrentar, es más fácil que esta descripción adquiera una función instruccional. Mientras más general e imprecisa sea la descripción, es más difícil que adquiera una función instruccional. Una descripción inespecífica sería, no sé, voy a decir un nombre al azar, Raúl, ¿me das eso, por favor? Eso sería difícil de que el comportamiento rápidamente, el individuo se ajustara rápidamente. ¿Por qué Raúl no sabe qué es eso?
¿sí? Y probablemente Raúl empezaría como a tocar cosas esperando a ver algún tipo de reacción mía para ver si atina cuál es eso que le estoy pidiendo. Sería mucho más fácil, mucho más rápido su reducción del rango de respuesta, que sería el efecto en la conducta, si yo le pidiera a Raúl que me diera X objeto de X características que se encuentra en X lugar y además se lo pidiera en este momento, porque yo le podría decir, dame eso, pero dame eso puede ser ahorita o dame eso en 3 días y de todos modos podría cumplir el dame eso. Otro aspecto que se ha estudiado respecto a la descripción es la correspondencia. La correspondencia de la descripción respecto de lo que sucede en la situación que describe. Es decir, si lo que damos como instrucción corresponde o no con lo que pasa en la situación. Básicamente, si le decimos la verdad o le decimos mentiras. ¿Sí? Muchas veces hay gente que nos da instrucciones, vamos por la calle y entonces le preguntamos, oye, ¿cómo hago para llegar a X lugar? Y entonces nos pueden dar las indicaciones, las seguimos y no es cierto que llegamos al lugar. Una segunda vez lo hacemos, preguntamos y nos vuelven a mandar por otro sitio, por otros lugares y no llegamos a nuestro destino. Probablemente no hagamos una tercera vez o cuando alguien nos vuelva a decir, quizá no hagamos caso y esa descripción que nos están diciendo ya no va a funcionar como instrucción. A diferencia de cuando lo que nos dicen sí corresponde punto por punto, es decir, cuando nos dicen te vas 3 cuadras derecho, das vuelta a la izquierda y 2 cuadras y en 2 cuadras das vuelta a la derecha y ahí vas a encontrar X cosa y a 3 casas va a estar tu destino. ¿Sí? Es decir, ¿por qué les creemos a pie puntillas al Google Maps o a Siri o a todas estas funciones? Porque siempre nos dan, se supone, la dirección precisa. Pero ¿no les ha pasado que a veces, sobre todo en sitios no muy comunes, los manda a quién sabe dónde? Que las indicaciones no son nada precisas. Y si esto pasara frecuentemente, dejaríamos de atender eso que nos dicen y eso ya no sería instrucción, ya tendría que ver con solamente algo que nos están diciendo. Y otro aspecto de la descripción tiene que ver con el contenido. ¿Qué se nos dice? ¿Sí? ¿Cómo se nos dice las cosas? Se nos pueden decir de manera muy particular o se nos pueden decir de manera muy general. Se nos puede decir hablando de instancias particulares o se nos pueden decir hablando de aspectos relacionales en la situación. En un caso, si nos dicen de aspectos muy particulares, de instancias muy peculiares, regularmente lo que logramos es que el individuo rápidamente ajuste su comportamiento. Sin embargo, cuando tratamos de que generalice, es decir, cuando se aplican que transfiera lo aprendido, eso puede costar más trabajo. Mientras que cuando el contenido es más en términos, por así decirlo, de relaciones que hay en la situación, más que de instancias particulares, al individuo le puede costar un poco más de trabajo ajustarse. Pero una vez que identifica y que se ajusta, le es más fácil lograr la transferencia, esa generalización. Respecto de las consecuencias de la retroalimentación, se ha estudiado, por ejemplo, cómo la frecuencia de la retroalimentación tiene un efecto para que una descripción adquiera o no función instruccional. Regularmente, con frecuencias con retroalimentación continua, es más fácil que el individuo pueda identificar y pueda la descripción empezar a fungir como instrucción. Mientras que si no hay retroalimentación o solo se le da al final, eso puede tener efectos diferenciales. El contenido de la retroalimentación también. No es lo mismo decirle bien o mal a alguien cuando hace algo en relación con lo que se le dijo, con esa descripción, a que decirle bien porque hiciste esto o mal porque hiciste esto.
el contenido también es importante, o no es lo mismo decirle bien o ponerle una palomita, probablemente, ¿sí? Y también qué tan específico es la retroalimentación, y está ligado con esta cuestión del contenido. Finalmente, aquellas cosas relacionadas con la propia tarea. Aquí se habla acerca de la complejidad, tareas más complejas o menos complejas, y esto está en interacción, recuerden, como relaciones recíprocas, con tareas complejas, con frecuencia de retroalimentación, con contenido, con descripciones específicas que corresponden o no corresponden, etc. Regularmente, cuando hablamos de tareas que suelen ser complejas, y aquí podríamos hacer una discusión de qué es complejo y qué no es complejo, pero digamos complejo en términos de numerosidad de respuestas requeridas, numerosidad de eventos que aparecen, numerosidad de relaciones a las que hay que atender. Muchas veces en este tipo de tareas, las descripciones que son más generales suelen ser más útiles. Claro, no siempre, pero suele funcionar de esa manera. Mientras que en tareas menos complejas, nuevamente en términos de numerosidad, instrucciones más específicas y particulares tienen una mayor utilidad en términos de la rapidez con que el sujeto se ajusta. ¿Ok? Le voy a dejar aquí. Yo sé que todavía queda algo de tiempo, pero me gustaría más para poder platicar acerca de esto, de otras dudas que tengan y de cuestiones que hayan aparecido aquí. ¿Ok? A ver. Pues a ver, Gerardo, pues muy interesante y también quiero agradecerte, Gerardo, por haber aceptado participar con nosotros y la verdad, pues sobre todo cuando estamos en proceso de formación es muy importante para los estudiantes que tengan este contacto con los investigadores que ya llevan años trabajando. Y te conozco pues ya desde 25 años, Gerardo, y bueno, además, ¿no? Fue del evento del 92 que a los estudiantes yo le hablaba, que vimos nosotros a Schoenfeld, Sí. a Quinn, ¿no? A Fred Keller, y bueno, pues ya son casi, si son del 92, estamos hablando... 28 años. 28 años, uf. Casi 29, sí. Y conozco pues tu trabajo y ahora estás como editor de una revista muy importante, ¿no? Y seguramente nuestros jóvenes en poco tiempo pues estarán ahí también atreviéndose a mandar sus trabajos, ¿no? Esperemos que sí, que así sea. Sí, claro. Entonces damos la misma dinámica a los compañeros que quieran, aunque aquí podemos romper un poquito el protocolo. O sea, los compañeros que quieran a mano alzada, pues, ¿no? Y preguntarle a Gerardo. Todavía tenemos 30 minutos, ¿no? De nuestro tiempo. Entonces, los que quieran preguntarle a Gerardo, al doctor Gerardo, pues yo le digo, porque es mi amigo. No, adelante, si me pueden decir Gerardo, todo perfecto. Como un poco protocolo, sí. Sí, adelante. Entonces, sí. Los que quieran, estudiantes que quieran participar. Vamos, no sean tímidos. Conozco a varios peruanos y no son nada tímidos. No, para nada. Bueno, ahí ya se lanzaron varios, ¿eh? Ya se lanzaron varios, bueno, peruanos. Tenemos 2 peruanos. A ver, ¿quién pidió primero la palabra? No lo sé. Adrián y luego Víctor Hugo, por favor. Y luego nuestro querido amigo Jorge Herrero. Entonces vamos con Adrián primero. Sí. Buenas noches, doctor Gerardo. Muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta iba más que nada en la retroalimentación. Sí.
puesto que me acuerdo haber leído un artículo justamente como tarea en este curso de análisis experimental del comportamiento, de que una retroalimentación, una instrucción que es específica en una tarea de igualación a la muestra de segundo orden, puede tener mayor desempeño en el sujeto. Sin embargo, en una instrucción menor, no tan específica, también se puede dar el desempeño, pero no tanto como a gran magnitud que la que sí tiene. Pero, sin embargo, estaríamos cayendo tal vez en ese artículo que había leído, que era uno de Rives, que si nosotros, en verdad, el sujeto está aprendiendo con la instrucción, cuando nosotros le damos esta instrucción muy específica, el sujeto va a llegar a una etapa de transferencia y lo va a hacer bien. Esa es mi pregunta. ¿Usted cuál recomendaría? Sí, mira, efectivamente, cuando en igualación de la muestra de segundo orden tienes una variable añadida, que son los estímulos selectores, que pueden estar fungiendo como instrucciones en sí mismos. Y tan pueden fungir como instrucciones en sí mismo que muchas veces en línea base, simplemente cuando los participantes llegan y la primera vez que enfrentan esa situación de segundo orden, hay muchos participantes que tienen ejecuciones altas de entrada, sin haberles dicho nada. Es muy frecuente que la gente que utiliza segundo orden tenga que utilizar muchos participantes porque tiene que, digamos, desecharlos experimentalmente, dado que sus niveles de ejecución de entrada ya son altos. Y hay este artículo de Gold-Diamond, por ejemplo, donde se habla de la función dimensional o instruccional de los selectores, ¿sí? Aparte de eso, efectivamente, digamos que instrucciones muy precisas funcionarían, voy a ser laxo, como si fuera una instigación, ¿sí? Es decir, te voy a decir exactamente qué tienes que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. ¿Esto qué pasa? Pues evidentemente el individuo rápidamente empieza a hacer lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, ¿sí? Y esto está muy bien para algunas actividades que puedan ser repetitivas, sin modificación, etc. Pero ¿qué pasa cuando tú cambias la jugada, modificas algo, que es en la transferencia, en la generalización, si quieres? El individuo aprendió a identificar, a observar ciertas cosas particulares, que eso es lo que te muestra la descripción, esa instrucción, si es que funcionó como instrucción. Y hace básicamente eso. En el artículo que mencionas, probablemente es de los de Rives y Martínez, por ahí del 90, podría ser quizá. Un aspecto es que justamente el individuo no explora, no entra en contacto con otras cosas de la situación. Y al no entrar en contacto con esas otras cosas, al mover tú la tarea, al alterar algunas cosas de la situación respecto de donde aprendió a donde lo vas a probar, el individuo va a tratar de seguir haciendo lo mismo, y como no explora, no aprendió, digamos, a explorar, en ese sentido le va a costar más trabajo ajustarse a la nueva situación de transferencia. Contrario a lo que pasaría con una instrucción o una descripción previa que es muy genérica, que le va a costar trabajo al individuo identificar rápidamente qué es, pero va a explorar, y cuando tú le cambias, ya va a explorar, no va a ir tan orientado. ¿Cuál es mejor? Nuevamente es circunstancial el asunto, es de circunstancia. Hay situaciones en las que es muy bueno dar instrucciones bien precisas, sobre todo cuando queremos cierto tipo de tareas repetitivas donde no se cambie, pero hay situaciones en las que lo mejor es instrucciones muy genéricas. Y ustedes lo pueden vivir con sus profesores. A veces los profesores les dan instrucciones bien precisas, que incluso les ponen rúbricas para hacer ciertos trabajos, a lo cual deben ajustarse.
El problema es que a veces cuando les quitan esa rúbrica ya se quedan así como, ¿qué hago? Necesito mi rúbrica. Más o menos lo mismo. Entonces, si queremos que el estudiante aprenda, probablemente es o empezar con rúbricas y luego desvanecer, o dejarlo como muy genérico y que vaya poco a poco aprendiendo. Simplemente es, pero es circunstancial, totalmente, situacional, digámoslo así. ¿Sí? No sé si te contesté, Adrián. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor Gerardo, por responder la pregunta de Adrián, que es el anfitrión, nuestro delegado, el anfitrión del día viernes. Voy a dar la palabra a Víctor Hugo Paredes, que también quiere formularle, ¿no?, la pregunta. Adelante, Víctor Hugo. Muchas gracias, profesor Rosa. Bueno, al profesor, también al profesor ponente, muchas gracias por su exposición. Fue bastante interesante. Mi pregunta iba en relación, ¿no?, sobre la complejidad, por ejemplo, de la igualación a la muestra en segundo orden o en el caso de la igualación matriz. Esta complejidad que a priori uno como experimentador, ¿no?, uno como analista, considera algo complejo para el estudiante. En realidad, cuando se le presenta al estudiante, ¿no?, y un poco relacionado a la pregunta anterior, el estudiante al presentarle, espero que no tenga tantas dificultades, quizá, porque al presentarle parece una tarea más en su cotidianidad. Entonces, se quita esta complejidad, ¿no?, de parte de la posición, digamos, en la circunstancia en la que posiblemente se encuentre el sujeto al que está rendiendo esta prueba. Y es posible que lo mismo pase con las demás instrucciones. O sea, cuando nosotros damos instrucciones que a priori son generales para cosas que posiblemente son más específicas, en realidad es como si nosotros hiciéramos más fácil lo difícil, ¿no?, como de cierta manera. Sí, a ver, sí, efectivamente, les digo, puede haber toda una discusión respecto a qué implica complejidad. A veces complejidad lo hablamos en términos de dificultad. Si es difícil, es complejo. A veces, complejidad, y que de hecho es, creo que el uso que se usa que tiene en física tiene que ver con numerosidad. Es decir, mientras más elementos, es más complejo. Mientras menos elementos, es menos complejo. A veces en análisis de la conducta se habla de complejidad cuando participa cierto tipo de variables. Por ejemplo, se dice comportamiento humano complejo cuando se integra el lenguaje, como sea que se integre. ¿Sí? Entonces, más allá de esa diferenciación, cuando trabajamos con complejidad lo hablamos más en términos de esa numerosidad. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto, dado lo que preguntas, perdón, se me fue tu nombre. Víctor Hugo. Víctor, sí. Víctor. Sí. Víctor Hugo. Cuando hablamos de lo que sugieres en términos de dificultad, efectivamente, las instrucciones pueden reducir o añadir dificultad a la situación. ¿Sí? Supondríamos que instrucciones precisas y específicas reducirían dificultad. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al individuo qué tiene que hacer, en qué se tiene que fijar, cuándo lo tiene que hacer. Incluso podrías decirle cómo lo tiene que hacer e incluso qué va a obtener si lo hace. ¿Sí? No tiene que exponerse para identificar eso, sino que ya se lo estás dando. Y eso le puedes reducir la dificultad a la tarea. Sin embargo, es curioso, hay tareas, por ejemplo, como estas de igualación, antes de eso, y también la retroalimentación puede reducir la dificultad o incrementar la dificultad. Retroalimentación continua, es decir, cada vez que hace el individuo la conducta, puede reducir la dificultad de la tarea. Es decir, si tú tienes instrucciones muy precisas y retroalimentación continua, se supone que con esa información que le estás dando acerca de lo que va a pasar y acerca de lo que hizo, puedes hacer más fácil que el individuo se ajuste, por lo tanto reduces la dificultad. Sin embargo, en estas tareas de igualación de la muestra, sobre todo en primer orden,
que también hay por ahí varios artículos que son tareas que se sugieren que son perceptuales, así que rápidamente puede brincar la solución. Muchas veces estos aspectos lingüísticos, de hecho, interfieren con la ejecución. No facilitan, sino interfieren en la ejecución, con la ejecución de los individuos. ¿Sí? Es decir, podríamos suponer que decirles toda la información antes y decirles cuál fue el resultado siempre va a hacer más fácil la tarea, pero no. A veces eso, cuando se han hecho algunos estudios donde se les dice de manera precisa qué es lo que tienen que hacer y además se les da retroalimentación continua, y esos no suelen ser las mejores ejecuciones. Ni en entrenamiento, ni posteriormente en transferencia. Entonces, nuevamente, no siempre es, como siempre pasa en análisis de la conducta, no siempre es lo que esperamos o lo que se podría esperar. No sé si Víctor respondía a tu pregunta. Sí, de hecho, justo se me ocurre una situación en la que, Ajá. digamos, es un experimento justo en el que después de la prueba inicial, ¿no?, en una transferencia posterior, se dé la situación en la que los participantes hagan con otro grupo de estímulos una tarea similar, ¿no? Y entonces la idea sería de que esta tarea, el rendimiento en general se vería disminuido, ¿verdad? Podría serlo. O quizás, claro, podría ser. Sí, claro. Pero muchas veces, como es de la situación en la que se da, esta es una cuestión empírica, no es una cuestión que podamos responder a priori. Claro, si tenemos las características de la situación y son funcionalmente similares a otra situación que ya hemos explorado, tendríamos ciertos elementos para poder hacer una predicción, pero de cualquier forma tendríamos que ver si esa predicción se cumple. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta, Víctor, y también por la respuesta al doctor Gerardo. Y ahora es el turno del doctor Jorge Guerrero, que también desea plantearle alguna pregunta. Adelante, doctor Jorge Guerrero, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, felicito al ponente y al evento en el que estamos participando. Quisiera hacer una pregunta relacionada con la definición del lenguaje. ¿Sí? Entonces dice, el lenguaje habla de la regulación verbal de correspondencia entre lo que se dice y se hace. Y aquí sería mi primer pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conducta verbal y lenguaje? Ok. Bien, cuando se habla de conducta verbal, en el ámbito de análisis de la conducta está circunscrito suele estar circunscrito a la descripción que hace Skinner de comportamiento verbal, de un tipo específico de comportamiento que está regido por el mismo tipo de principios que otros comportamientos, pero que es peculiar en cuanto a el control que tiene la audiencia y esas características que tiene que ver con conducta verbal. Cuando hablamos del lenguaje, lo podemos hablar en diferentes sentidos. La conducta, si hablamos del lenguaje como sistema reactivo, entonces podemos estar hablando de diferentes maneras en que, voy a decirlo así, lo expresamos. Lo podemos expresar vocalmente, lo podemos expresar por escrito, lo podemos expresar con señales, etc. ¿Sí? Pero esa es una forma que tenemos para reaccionar. Sin embargo, el lenguaje también puede ser visto como medio de contacto en cuanto a sistema convencional, no como la actividad particular, sino como sistema convencional. Es decir, las prácticas culturales, convencionales, las prácticas sociales que tenemos. Y esos son
lingüísticas o derivadas de ese aspecto lingüístico. Y también el lenguaje puede tener que ver con digamos, el medio de contacto, ¿sí? Es decir, en términos de posibilitador de cierto tipo de interacciones ante cierto tipo de eventos, ¿sí? Es decir, podemos nosotros hablar del lenguaje, por ejemplo, si en términos de las prácticas que tenemos respecto del uso de objetos, podemos hablar del lenguaje en términos de esas medio de contacto más como un constructo, que como algo puntual que se pueda identificar, o podemos hablar del lenguaje en cuanto a la actividad propiamente lingüística. No sé si soy claro aquí, Jorge. Bueno, tengo ahí algunas dudas. Ajá. Esto lo comento porque como que veo que está mezclándose la definición skinneriana con la cantoriana, ¿sí? Uh-huh. Y me cuesta trabajo, por eso hacía la pregunta, me cuesta trabajo diferenciar lo que sería la respuesta verbal con la conducta lingüística definida por Cantor. Okay. Por ejemplo, uno de los problemas que tuvo Skinner, y que de hecho declinó con eso su definición de conducta verbal, fue la conducta autoclítica. Que en el caso de la conducta autoclítica no encontró el reforzador, uh-huh, ni mucho menos el estímulo discriminativo. ¿Sí? Entonces, el estímulo discriminativo después lo puso como una E chiquita, y el reforzador quedó genérico, dice el reforzamiento social. Sí. Uh-huh. ¿Me explicó? Esas dos limitaciones que detectó Skinner fue cuestionado por varios psicólogos y lingüistas, de que dicen, ¿y se le perdió el reforzador? ¿Sí me explicó? Sí. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta sería, cuando se habla de que el lenguaje controla, diciendo lo que se hace, entonces aquí sería mi siguiente pregunta. Cuando hablamos de un lenguaje simbólico que es no referencial, ¿también controla una conducta? Ok. A ver, no sé si te entiendo esto de lenguaje simbólico o cuando el lenguaje no es simbólico. Que sería la pregunta, ¿en qué momento el lenguaje no es simbólico? Bueno, voy a referirme a Cantor. Ajá, sí, adelante. Uh-huh. ¿Sí? Él habla del lenguaje referencial, traducido sería el descriptivo, ¿sí? Y cuando habla del lenguaje simbólico, sería el lenguaje que no hace una referencia a algo específico, sino es genérico. Ejemplo, cuando utilizamos símbolos y signos en matemáticas, en geometría, en álgebra, etc. O sea, ahí diríamos que hay un arreglo de símbolos y signos diferentes a el lenguaje referencial, que sería de conceptos, okay, principalmente. Sí. Entonces, si decimos que el lenguaje controla, con lo que se dice, controla lo que se hace, ¿sí? Esa es mi pregunta, ¿no? Sí. Porque hay diferentes formas de decir. Sí, claro. En el ámbito de la correspondencia decir-hacer, que es un ámbito particular de estudio, sí, justamente la lógica de la que parten es esta de la regulación verbal, del control de lo verbal sobre lo no verbal.
pero incluso ahí se podría asumir que ese lenguaje simbólico que sugieres, que sugiere Cantor, pero del que nos hablas, podría estar incluso controlando ciertas respuestas. Porque el lenguaje simbólico tiene sentido en cierta situación, en cierta situación convencional particular, y tiene sentido dado ciertas respuestas que hace el individuo respecto de esos símbolos y signos. Y a final de cuentas, tiene más o menos, devienen la misma noción y la misma actividad respecto de eso. Es decir, si nosotros vemos un símbolo de, ¿cómo se llama?, de raíz cuadrada, seguido de un símbolo de división o lo que sea, hay ciertas cosas que estamos haciendo y que están relacionadas con eso, dado cierto límite, digamos, categorial. Y solo ahí tendría sentido. O tendría ese sentido, que puede no ser el único sentido. ¿Sí? Pero, al final de cuentas, el sentido tiene que ver con la actividad que se hace respecto de ello. Y lo mismo sería si vemos raíz cuadrada que si leemos raíz cuadrada. Sí, pero ahí me surge otra duda. Ajá. Porque si decimos que lo que se dice o se escribe en este caso, como lo estás mencionando, controla a la respuesta, si nosotros vemos una forma algebraica, ¿sí? Entonces con esa definición, es que cada persona que siga esas instrucciones, bueno, no voy a meter la palabra instrucción, Ajá, que sí, siga ese de símbolos y signos, sí. va a tener una respuesta correcta. O va a controlar la conducta, como dicen. Sí, digamos que, pongámoslo así, cuando nos dicen algo, si lo que hacemos corresponde con eso que nos dicen, entonces hablamos de instrucción. Si fuera el caso que nos están diciendo algo de manera algebraica, y yo no tengo el sistema reactivo convencional necesario para entrar en contacto con eso, pues eso que me están poniendo de manera algebraica no va, digámoslo así, controlar mi comportamiento. ¿Cuándo lo va a controlar? Cuando va a modularlo de cierta manera particular, en términos instruccionales, cuando yo pueda entrar en contacto y sepa qué implica esas cuestiones. Entonces, ¿sí? Funcionalmente no sería lenguaje. Funcionalmente no sería instrucción. De hecho, probablemente incluso no sé si sería lenguaje. Es decir, el lenguaje en términos de una práctica convencional. Yo puedo inventarme una serie de signos y símbolos a los cuales solamente yo respondo. ¿Eso sería un lenguaje porque yo estoy respondiendo a ellos? ¿O cuándo es que se convierte en lenguaje? ¿Por qué decir, por ejemplo, que las ballenas tienen un lenguaje, un grupo de ballenas tienen un... De hecho, hablan de dialecto, creo que no hablan de lenguaje los que estudian. De comunicación. Sí, ¿verdad? Algo así como grupal, que tienen ciertos sonidos particulares que no comparten con otros grupos de ballenas. Es decir, ¿qué es lo que lo caracteriza? Pues, más allá que sean biólogos y probablemente no corresponda con lo que supongamos nosotros como psicólogos de lenguaje, no lo sé. No lo he analizado en realidad eso, pero tiene que ver con esa cuestión del acuerdo y de la práctica convencional respecto de. Eso es lo que implicaría. Okay. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Agradecer al doctor Jorge por la pregunta y al doctor Gerardo, ¿no? Fueron varias preguntas. Y seguro el viernes vamos a continuar porque los dos se exponen. Muy interesante, muy interesante. Y quisiera saber si algún otro estudiante quiere plantear una pregunta más, porque yo también estoy esperando para plantear otra pregunta. A ver, entonces, ¿algún estudiante, por favor? Jóvenes, o no van preparando su pregunta
en el que yo, creo que acá hay uno, es Jorge, el mismo Jorge. Ujú. Sí. Gerardo, bueno, algunas veces ahí conversando con nuestro amigo Jorge, hablábamos sobre estos estudios que ustedes han expuesto, por ejemplo, hoy, ¿no? Con todos estos procedimientos de igualación a la muestra, y que ha permitido en buena cantidad de años el estudio experimental de ciertos principios, ¿no? Psicológicos desde la perspectiva interconductual. Entonces, a veces como nosotros conversábamos, decíamos, bueno, pero ¿cuál es esa fue la metodología derivada propiamente de la psicología interconductual o de la teoría de la conducta? ¿O qué aportes ha traído? Es momento, hoy planteaba Alejandro muy pintorescamente, ¿no? Es momento de repente de reconceptuar, o es un momento tal vez de darnos cuenta que ya es tiempo de abandonarlo, o no abandonarlo, ¿por qué sí o por qué no? Ujú. Sí, mira, yo creo que ese tipo de tareas tiene una ventaja importante. Bueno, dos ligadas entre sí. Uno tiene que ver con los controles que puede tener, dado que es una tarea simple, relativamente simple, y se pueden encontrar muchos aspectos importantes que no son relevantes. Y otro aspecto es que, como ha sido muy estudiada, muy utilizada, a lo mejor no estudiada particularmente, pero sí utilizada para diferentes fenómenos, diferentes cuestiones, particularmente en el ámbito de las instrucciones, nosotros lo hemos usado mucho y se ha usado mucho. Entonces, digamos que en términos metodológicos nos permite, por así decirlo, controlar un poquito la cuestión del ruido experimental que pudiera tener otro tipo de tareas. Lo cual no significa que no se deba hacer lo otro. Hay estudios, por ejemplo, en Iztacala, que se trabajan con instrucciones, donde trabajan tareas con Torre de Londres, por ejemplo. Salen un poquito del paradigma de igualación de la muestra, o trabajos donde se busca tener tareas que sean como ecológicamente más pertinentes, ¿sí? Yo creería que lo que sí debemos hacer, que se está haciendo, creo, y deberíamos hacer, es empezar efectivamente sí a salirnos de ese paradigma metodológico y empezar a explorar otros, precisamente por esta cuestión de que suponemos de lo que el comportamiento es situacional. Y probablemente estamos haciendo estudios, o sea, lo que estamos viendo es instrucciones en igualación de la muestra, que si nos salimos de ahí, probablemente ya no tenga muchas de las cosas que sabemos, veríamos que a lo mejor no es cierto que las sabemos. Entonces, sí empezar a explorar otro tipo de arreglos para poder empezar a dar más generalidad a estos, a los datos que se encuentran en la información que tenemos. Sí creería que es indispensable hacer eso, sí. Incluso hacerlo, por ejemplo, con cuestiones que tú trabajas o trabajaste en relación, por ejemplo, en escuelas, directamente. O sea, con esas cuestiones de aprendizaje y lectoescritura y todo eso, verlos ya como in situ, qué es lo que pasa con esas cosas, con esas situaciones de aprendizaje, pero ya en situación. Si se comporta el asunto igual o no. Okay. Muy bien, Gerardo, Gerardo tiene, como le decía hace un rato, amplia trayectoria, ¿no? en los laboratorios, el estudio tanto con conducta animal como conducta humana, y pues nos va a honrar con su participación el próximo viernes también, este viernes, en donde tendremos 3 expositores, ¿no? Está todavía el doctor Mauricio Ortega por ahí, que estuvo en toda la noche, en todo el evento, y Jorge también, que le encanta estar en los eventos, y también es una forma pues de
de abrir espacios, ¿no?, nuevos con estudiantes que pronto pues van a ser colegas también de nosotros, ¿no? Quisiera dejar agradeciéndoles nuevamente a ustedes. Voy a dejar en uso de la palabra a la colega Paula Valdivia para que pueda pues hacer el cierre, ¿no?, de este día. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy interesante el tema de la parte lingüística, la verdad no lo había tomado desde ese aspecto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer por la ponencia al doctor Gerardo y bueno, que ha sido también muy grato poder que nos pueda explicar de una forma muy didáctica y muy amena. Creo que ha sido muy interesante esto. Bueno, también se le hará llegar el certificado correspondiente mediante su correo dentro de unos días, ya por cuestiones administrativas. Asimismo, le agradecemos de parte de los docentes de la Universidad de Villarreal por su participación y por abrirnos camino dentro de ello, ¿no? Por la accesibilidad que también ha tenido para la participación de esta conferencia, y muchísimas gracias a todos los estudiantes y así como los profesores e invitados que han estado acá. Ha sido muy, muy ameno y muy didáctico también ir a escuchar cómo el doctor Guerrero, creo que es, ha estado ahí preguntando, repreguntando. Ha sido muy ameno, muy interesante. No, muchísimas gracias.